Vamos a conversar con Lucio Castro, nada menos que secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, el SUTEP. El SUTEP inicia, el Magisterio Nacional, una paralización indefinida mañana, pero va a ser, digamos, en el marco de un proceso de huelga escalonada. Justamente Lucio nos va a dar algunos detalles de lo mismo. Lucio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad, por tu intervenir. Saludo a toda la población y a los maestros y auxiliares del país. Es cierto, mañana comienza la huelga nacional que se da de manera gradual y escalonada. Son 4 regiones que la inician, en este caso Ica, Tumbes, Arequipa y Loreto, que van a desarrollar mañana su movilización. Por la información entendemos que va a ser multitudinaria porque hay mucho malestar, hay mucha indignación en el magisterio por lo que viene ocurriendo en términos políticos, sociales y fundamentalmente por el tratamiento que el gobierno le ha dado a la educación y a los derechos de los trabajadores. Muy bien, entonces mañana arrancan en estas 4 regiones que usted ha mencionado. ¿Cuáles son las otras de este marco de escalonamiento? La idea es que el gobierno entienda y atienda la problemática magisterial. Y antes de que el país ingrese a la huelga, nos genere una conversación productiva en términos de solución a la problemática ya planteada y conocida. Si es que el día miércoles no hay atención, el día jueves se está incorporando Lima Provincias, se está incorporando Madre de Dios, el día viernes se está incorporando Piura, Cusco y Ucayali. Y el día lunes el resto de regiones del país se incorporaría a la huelga nacional. Estamos convocando para ello a una Asamblea Nacional de Delegados el sábado 19, que va a afinar todo lo que viene ocurriendo en el país y también a determinar qué acciones en la semana se van a desarrollar. Hay coordinaciones también con otras organizaciones sociales, políticas, está la CGTP, está la CIT, está transportistas, está asociaciones de mercado que están planteando una coordinadora y están planteando también que la huelga del SUTE tenga ese soporte y respaldo social. Entonces, si el gobierno no soluciona estos problemas, hay una alta probabilidad de que este tema se extienda mucho más allá del magisterio. Muy bien. La idea del escalonamiento, de la huelga nacional escalonada, es como para darle la oportunidad al gobierno de lograr solucionar estos problemas. Y lo hemos hecho también pensando en los alumnos y también sin desear que el año lectivo se pierda. Y esa ha sido una voluntad y manifestación del SUTEP en todo el tiempo. Hemos desarrollado movilizaciones alternas al horario de trabajo, hemos desarrollado un paro nacional, huelga de hambre, y ahora nos obliga el gobierno a entrar ya a la huelga nacional, puesto que solo hemos encontrado en todo este tiempo postergación, desatención e incumplimiento de compromisos. Correcto. ¿Podría explicarnos, Lucio Castro, cuáles son las más importantes demandas que motivan todas estas protestas que empiezan mañana? Nosotros lo sintetizamos en el afirmar que lo que el gobierno tiene que hacer es respetar la Constitución y la ley. La Constitución dice 6% del PBI se debe destinar para educación todos los años, no lo hace. La ley, hay leyes que se han promulgado, una que establece y ordena que los auxiliares de educación deben mejorar sus remuneraciones, el gobierno no lo cumple. Que los promotores de PRONOI deben ser mejorados en sus propinas de 500 a 1025, el gobierno no lo cumple. Que los alumnos deben tener un psicólogo, enfermero y odontólogo en cada institución educativa, el gobierno no lo cumple. Un convenio colectivo que tiene fuerza de ley que establece que un aumento debe haber el 2024, no lo ha cumplido, y también debe haber el 2025 de 250 soles en marzo, 250 soles en noviembre. ¿Qué propone el gobierno? 100 soles. Y nosotros consideramos que esta suma es irrisoria, pero fundamentalmente importa una violación de un convenio colectivo que según la Constitución tiene fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento. Estas postergaciones, desatenciones, incumplimiento, desinterés por la educación y la desatención de derechos laborales es lo que ha generado la huelga nacional. Y la huelga nacional va a ser contundente en el país por lo mismo que viene ocurriendo. Y hoy, la muerte de un hermano trabajador el día de ayer ha generado indudablemente mucha más indignación, mucha más impotencia y mucho más deseo de participar de esta huelga nacional. También en el país se va a dar movilizaciones y acciones en solidaridad de las regiones que van entrando a la huelga. Por ejemplo, en Lima Metropolitana y el Callao el día jueves hay una movilización en dirección al Congreso de la República que va a significar la participación mayoritaria del magisterio limeño y del Callao para decirle al Congreso de la República que debe determinar y legislar
normatividad que asegure enfrentar y confrontar decididamente con estas lacras de la sociedad, que son en este caso la inseguridad ciudadana, que es la reactivación económica, es la necesidad de generar empleo, que con leyes podría ser parte de la solución de estos temas y que tiene que ver con una desatención del Ejecutivo que hasta la fecha no desarrolla políticas, no desarrolla acciones que apunten a acabar con estos males. Correcto. ¿Usted diría hasta estos momentos que hay indiferencia de parte del gobierno o hay algunos puentes que pretende lanzar? Mira, para hoy día se había planteado la firma de un pacto social por la educación, situación que ha sido postergada. Entendemos que deben generarse niveles de coordinación y conversación. Nosotros planteamos que si el gobierno tiene voluntad de atender la problemática de los maestros ahora, se debe generar una reunión ministro de Educación, ministro de Economía y primer ministro, y esperamos que eso se concrete. De lo contrario, esta acción lo que va a tener como futuro es una agudización del conflicto. Ayer el ministro de Educación fue al local del colegio de Ate donde mataron al docente del centro educativo y las madres de familia golpearon duro, claro, verbalmente hablando, al gobierno, a la presidenta Boluarte, incluso la presencia del propio ministro. ¿Qué diría usted sobre ese contexto? Es la respuesta natural de la población que ve que el gobierno no atiende, no soluciona, no establece las acciones que correspondan para enfrentar la inseguridad ciudadana y asegurar que un ciudadano cuando salga a la calle no tenga el temor de que una bala o una agresión termine con su vida. Hemos visto que el profesor ha sido asesinado y la respuesta natural de los padres de familia, de los alumnos de la comunidad contra el ministro, contra el gobierno, es, si se quiere, explicable. Lo que le queda al gobierno es hacer lo que tiene que hacer un gobierno, trabajar normas, trabajar acciones, desarrollar políticas que permitan generar una sensación de tranquilidad a la población. Alguien decía por ahí, bueno, algunos analistas, que lo que se requiere es inteligencia, estrategia y un marco jurídico. La pregunta es, ¿por qué este gobierno no lo hace? El tema es que los funcionarios, aquellos que deben desarrollar las políticas, aquellos que deben plantear una estrategia y las tácticas que correspondan, no son precisamente los más idóneos. Estamos con un gobierno que está demostrando mucha mediocridad, mucha incapacidad, y eso es lo que va generando ese resentimiento de la población que se traduce en las encuestas. 95% en contra del Congreso, 92% en contra de la Presidenta de la República, y esto hace repensar a los trabajadores y a las organizaciones sociales que es factible llegar hasta el 2026 o es necesario procesar ya elecciones generales. Nosotros como SUTEP hemos considerado que una salida política de esta situación son las elecciones generales ya. En la práctica está demostrando que esa propuesta es correcta. Bueno, Juan de la Puente el día domingo en La República sostenía que si no se hace nada vamos a llegar todavía más al fondo de lo que ya estamos. Definitivamente coincidimos, ¿no? Estamos viendo que problemas como la inseguridad generan la agudización y presencia del sicariato, extorsión, asesinatos, que el tema de la corrupción genera 23.000 millones de soles anuales que se pierde y que traducido en términos de instituciones educativas, hospitales, ¿cuántas dejamos de tener? El tema de la reactivación económica, recuerda que en el Perú casi el 80% de la población está en la informalidad, que en palabras sencillas significa no tiene trabajo estable y sobrevive para llegar al día siguiente. Entonces hay obligaciones que el gobierno debe haber enfrentado y no lo ha hecho, y es imperativo su reacción, es imperativo que se rodee de las personas idóneas y se editen las políticas, acciones que correspondan. Muy bien. Frente a la huelga nacional que empieza mañana de parte del SUTEP, vamos a suponer que el ministro de Educación lo llama al máximo dirigente Lucio Castro. ¿Cuáles serían las agendas en esa conversación? ¿Qué es lo que ustedes exigen en primera instancia? Primero, el SUTEP siempre ha manifestado voluntad de diálogo y solución armoniosa de los conflictos. Y si hay una convocatoria, que es la que estamos nosotros planteando, vamos a asistir, y lo primero que le pediríamos es mayor presupuesto para educación, porque estamos convencidos que de esta manera los problemas graves de la educación, llámese infraestructura, alimentación, acceso, herramientas tecnológicas, capacitación y remuneraciones para el magisterio, podrían atenderse. Ese es un tema. El segundo
simplemente que cumpla con la ley. A los auxiliares se les ha planteado, y la ley determina, incremento de remuneraciones, que cumplan. A los promotores PRONOI se les ha señalado que debe ser incrementada su propina, que se cumpla la ley. Que en cada colegio debe haber un psicólogo, y más ahora que vivimos tiempos después de la pandemia de agresión, afectación emocional, debe cumplir con la ley. Y en cuanto al convenio colectivo, se ha quedado en un incremento de remuneraciones para el magisterio. Igual acuerdo tuvimos el 2024, no hay ningún aumento este año. Acuerdo semejante tenemos para el 2025, no vamos a permitir que haya un incumplimiento de compromisos. Y por eso consideramos que simplemente el ministro de Educación debe cumplir con la Constitución, con las leyes y con los convenios colectivos. Ahora, para cumplir esos puntos, que son varios, va a necesitar tiempo el ministro y el gobierno. Pero para demostrar que hay voluntad política de entendimiento con el SUTEP, ¿qué cosa es lo que asume usted que podrían hacer? Mira, ¿dónde se traduce el convenio colectivo y la voluntad de solución y atención de problemas? En el proyecto de presupuesto de la República para el año 2025. Ahí no están contenidos los temas que hemos convenido, que hemos acordado y que hemos suscrito. Y nosotros decimos que la solución pasa por asegurar que ese proyecto, que se aprueba hasta el 30 de noviembre en el Congreso de la República, contenga esos aspectos y genere la certeza a la población magisterial y al país de que la educación está siendo vista con prioridad y que los derechos de los trabajadores están siendo respetados. ¿El argumento no podría ser no hay el dinero suficiente? Mira, hemos sido testigos de cómo cuando dicen no hay plata se le da más de 250 millones al Congreso de la República. No hay dinero y se está programando para el próximo año más de 14.000 millones de soles destinados para compra de aviones. Nosotros consideramos que lo que el gobierno tiene que hacer es priorizar políticas sociales, sectores sociales que realmente necesitan atención y que sin explicación han sido postergados durante mucho tiempo. Listo. Lucio, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Ha sido Lucio Castro, nada menos que secretario general del SUTEP. Nos vamos, regresamos con más información en unos momentos. Permiso.